Mi nombre es Adela Mendiola. Tengo 73 años. Una casa humilde en el campo donde el silencio ha aprendido a ser mi compañero. Y un pasado que, como el polvo entre las grietas de la madera, nunca se ha ido del todo. Fui profesora de secundaria durante casi 40 años, enseñando historia y literatura en un colegio público del sur de Jalisco, donde cada generación de muchachos parecía repetirse en entusiasmo y desdén, y donde me gané a pulso el apodo de la maestra Mendiola, la que sabe mirar detrás del cuaderno. Me retiré hace más de una década, aunque algunos aún me saludan cuando me reconocen en el mercado, y otros simplemente bajan la vista, tal vez porque no supieron jamás cómo enfrentarse a alguien que los vio crecer sin pedir nada a cambio. La vida me moldeó en la austeridad, pero nunca en la amargura. De joven fui alegre, aunque de una alegría discreta, de esas que florecen en los momentos sencillos. Una caminata al atardecer, una taza de café bien hecho, el olor de los libros recién llegados a la escuela. Amé con intensidad, una sola vez, a un hombre que me juró que jamás me dejaría, que me tocaba el rostro como si temiera que desapareciera si dejaba de hacerlo. Ese hombre fue Damián, mi esposo, mi primer y único gran amor, y también el padre de mi hija. Se fue una mañana cualquiera, cuando Lía tenía apenas 3 años. Se fue sin explicaciones, sin carta, sin señales previas. Desapareció como si nunca hubiera existido. Como si nuestra historia hubiera sido una invención de mi esperanza. La última imagen que tengo de él es su espalda entrando en un taxi que él mismo había pedido por teléfono, con una maleta en la mano y la camisa mal abrochada, como si la prisa fuera más poderosa que el remordimiento. Durante años lo busqué, al principio con rabia, después con tristeza, y al final con esa resignación que se instala cuando una ya no espera justicia, sino apenas un poco de sentido. Fui al registro civil, consulté amigos, llamé a hospitales y estaciones de policía. Nada. Nadie sabía. Nadie lo había visto. Para todos, Damián era un fantasma más en un país lleno de hombres que huyen. No tenía deudas. Al menos no que yo supiera. No era perseguido por nadie, ni adicto, ni violento. Simplemente se fue, y con su partida se llevó la parte más joven de mí. En vez de reconstruirme en el resentimiento, decidí enfocarme en lo que me quedaba. Mi hija. Lía se convirtió en el centro de todo, la razón detrás de cada decisión, de cada sacrificio, de cada hora extra en la escuela. Criarla sola fue difícil, pero también me dio estructura. Si alguna vez sentí el impulso de romperme, ella me mantenía de pie. La veía dormir y me prometía que nunca le faltaría nada, que jamás sabría del abandono, que su vida sería tan estable como la mía. Fue inestable. Vendí mi anillo de bodas para pagar su tratamiento de alergias cuando era niña. Cosí su ropa con las manos gastadas después de días de escribir y corregir exámenes. Y durante años no compré ni un solo vestido nuevo para mí, con tal de pagar sus clases, de inglés y de música. Cuando cumplió 18, Lía se fue a estudiar a Guadalajara. Y aunque me dolió su partida, me sentí orgullosa. Cada logro suyo era una especie de redención silenciosa, una prueba de que mi esfuerzo había servido. Se convirtió en psicóloga, trabajó en instituciones públicas y luego, con el tiempo, abrió su propio consultorio. Yo siempre supe que tenía la inteligencia de su padre y la tenacidad mía. Me visitaba al principio cada mes, luego cada 3, después solo en Navidad. Pero nunca se rompió el vínculo del todo. Me llamaba cuando tenía dudas, cuando necesitaba una receta, cuando le dolía la garganta o el corazón. Y aunque sentía que a veces mi presencia le pesaba más de lo que le aliviaba, seguía creyendo que el amor, el verdadero amor de madre,
se demuestra más en la constancia que en los gestos espectaculares. En mi pueblo, las mujeres como yo ya no llamamos la atención. Somos parte del paisaje, como las bancas de la plaza o el aroma a tierra mojada después de la lluvia. Nadie nos pregunta cómo nos sentimos, pero todos suponen que estamos bien. Yo aprendí a disfrutar esa invisibilidad. Me gusta regar las plantas al amanecer, cuando el sol apenas se asoma y las chicharras aún no despiertan. Leo novelas de los años 50, tomo café con canela y me hablo a mí misma en voz baja, como si fuera otra persona que me visita. Siempre creí que el pasado no vuelve, que los muertos siguen muertos, que los que se van ya no regresan. Y, sin embargo, ese pensamiento empezó a tambalearse la mañana que Lía me llamó para anunciar que se iba a casar. Usaba un tono emocionado, casi adolescente, y hablaba de Rafael como si fuera un hombre de novela. Culto, caballeroso, empresario exitoso. Me dijo que era mayor, sí, pero que eso no importaba. Que por fin se sentía valorada, vista, querida. Y yo, que había esperado toda mi vida que alguien la viera como yo la veía, no supe qué responder. Me limité a sonreír, a decir que me alegraba y a aceptar la invitación para asistir a la boda, que se celebraría en una hacienda de Querétaro. No conocía aún a Rafael. Lía me prometió que me lo presentaría con calma unos días antes del enlace, pero eso nunca ocurrió. Atribuí su olvido al ajetreo de los preparativos. Me envió una fotografía por WhatsApp. Ella, vestida de blanco, abrazando a un hombre de cabello canoso, elegante, de expresión serena. El rostro del hombre me pareció vagamente familiar. Una sombra vieja recorrió mi memoria, pero la descarté enseguida. Me dije que estaba cansada, que ya veía parecidos donde no los había. Guardé el teléfono y me fui al mercado a comprar un listón blanco para envolver su regalo. Una medalla antigua de la Virgen que había pertenecido a mi madre y que yo misma había recibido en mi boda. La misma medalla que conservé todos estos años como si algún día fuera a pasarla con la bendición que yo nunca recibí. Lo que no imaginaba era que esa boda, ese día supuestamente luminoso, sería el comienzo del derrumbe de todas mis certezas. Porque hay verdades que tardan en emerger, pero cuando lo hacen, lo cambian todo. Tu nombre, tu historia, tu sangre. Y hay hombres que no mueren, que solo cambian de nombre y vuelven para casarse con tu hija. La mañana del viaje a Querétaro amaneció con una claridad extraña, de esas que anuncian que algo fuera de lo habitual está por suceder. Me desperté antes del canto de los gallos, como de costumbre, y me preparé un café con piloncillo que sabía demasiado dulce para mi gusto, pero que me ayudaba a calmar los nervios. Tenía el vestido ya listo desde hacía días, planchado con esmero y colgado detrás de la puerta de mi habitación. Un lino azul noche, sobrio, con un broche antiguo en forma de jazmín que perteneció a mi hermana mayor y que solo había usado una vez. En 1900 un bautizo. Revisé mi bolso 3 veces antes de salir. Los boletos del autobús, el regalo de boda envuelto en tela de encaje, los lentes de lectura, una pequeña libreta con direcciones y teléfonos, y una caja de pastillas para la presión que nunca salían conmigo. Por si acaso, sino porque, con los años, aprendí que los imprevistos no respetan agendas. El viaje fue largo y silencioso. La mayoría de los pasajeros dormía o miraba sus teléfonos con esa desconexión tan común en estos tiempos. Yo, en cambio, pasé gran parte del trayecto con la mirada perdida en el paisaje que se deslizaba por la ventana. Montes secos, árboles retorcidos por el viento, casitas de adobe con ropa colgada como banderas de una vida posible. Pensé en Lía, en cómo debía estar viviendo esos últimos momentos antes de casarse, y no pude evitar sentir una punzada de nostalgia. Recordé cuando jugaba a vestirse de novia con una sábana vieja
desfilando por el patio con una corona de azahares de papel que yo misma le fabriqué, diciendo con voz seria que su esposo sería alto, guapo y bueno. ¿Como papá?, me preguntaba a veces, y yo le respondía con un sí breve, sabiendo que detrás de esa palabra había un abismo de silencios. Llegué a la hacienda a media tarde. Era un lugar hermoso, con jardines amplios, muros de piedra cubiertos de bugambilias y fuentes que susurraban como si contaran secretos del pasado. La recepcionista fue amable y me llevó a una habitación sencilla pero elegante, decorada con muebles rústicos y cortinas de lino que dejaban entrar la luz cálida del crepúsculo. Me senté un rato en la cama, sin saber muy bien qué hacer, y luego decidí bajar al restaurante a comer algo. No tenía hambre, pero necesitaba ocuparme, moverme, no quedarme atrapada en pensamientos que venían como oleaje. Ya en el comedor, mientras tomaba un caldo de pollo con arroz, vi por primera vez a Rafael. Estaba en la mesa del fondo, solo, leyendo un libro con la expresión tranquila de quien se siente en casa, en cualquier parte del mundo. Su cabello era completamente blanco, pero aún abundante. Llevaba puesta una guayabera beige impecable y un reloj elegante que brillaba discretamente bajo la luz tenue del lugar. Algo en su forma de sostener el libro, de fruncir apenas el ceño al leer, me inquietó. Había en él una familiaridad que no podía ubicar, como una canción olvidada que de pronto resuena desde una ventana abierta. Pasé de largo, convencida de que debía ser simplemente una coincidencia. Al día siguiente, durante el ensayo de la ceremonia, lo vi de nuevo, esta vez acompañado de Lía. Ella estaba radiante, con un vestido color perla y el cabello recogido en una trenza elegante que dejaba al descubierto su cuello fino, tan parecido al mío cuando tenía su edad. Se reía con esa risa suya, franca y musical, mientras él le acomodaba una hebilla en el cabello con un gesto cuidadoso. Me acerqué, y fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron. Lo que vi en su mirada fue lo que me rompió. No era sorpresa, no era incomodidad, era puro terror. Un pánico breve, contenido, que desapareció en un segundo, como si lo hubiera empujado de vuelta hacia las profundidades de su rostro. «Mamá, este es Rafael», dijo Lía con naturalidad. «Mi prometido». Él extendió la mano y yo la estreché con firmeza. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal, como si algo en mi cuerpo, más allá de mi razón, reconociera esa piel, ese olor, ese temblor escondido en los huesos. Su voz fue pausada, educada, pero tenía un tono que no oía desde hacía más de 40 años. El mismo timbre con el que Damián me decía «Adela, mi vida», en las mañanas de domingo. El mismo tono con el que me pidió que confiara en él, justo antes de marcharse. «Un placer, señora Mendiola», dijo, evitando mi mirada con demasiado cuidado. Yo no dije nada. Apenas sonreí, fingiendo no haber notado la tensión en su mandíbula. Esa noche no pude dormir. Me recosté vestida sobre la colcha de la cama, con los zapatos puestos, y repasé mentalmente todos los gestos, todas las palabras, todas las posibilidades. Me decía que no podía ser, que estaba exagerando, que los años transforman a las personas. Pero entonces recordé una cicatriz que tenía Damián en la muñeca izquierda, una marca leve que se hizo de niño cuando se cayó de un árbol. Y ese hombre, Rafael, la tenía. La vi cuando se levantó la manga para revisar su reloj. En ese momento supe que no había espacio para la duda. Era él. Damián. Mi esposo. El padre de mi hija. Al día siguiente, mientras todos se alistaban para la ceremonia, mientras Lía se probaba los últimos detalles del vestido y los invitados empezaban a llegar entre abrazos y cámaras, yo caminaba por los pasillos de la hacienda como un alma en pena.
Cada rincón parecía burlarse de mí. Cada flor decorada con esmero. Era un clavo más en una historia imposible. ¿Cómo explicarle a mi hija que el hombre con quien iba a casarse era su propio padre? ¿Cómo decírselo sin destrozarla? Sin destruir su imagen de mí, de sí misma, de su infancia. Me pregunté si Rafael sabía desde el principio quién era ella. Si la buscó a propósito. Si fue una casualidad retorcida o una decisión deliberada. Pero una parte de mí ya intuía la respuesta. Ese miedo en su mirada no era de quien teme ser descubierto por accidente. Era de quien sabe que el pasado está tocando la puerta que creyó haber sellado. La ceremonia empezó al caer la tarde. El cielo estaba teñido de un rosa anaranjado. Y la música de cuerdas flotaba en el aire como una bendición. Todos los invitados estaban de pie, mirando hacia el altar montado frente a una fuente antigua. Rafael esperaba allí, impecable, con la sonrisa de un hombre seguro. Yo me quedé al fondo, en la última fila, con el corazón en un puño. Lee apareció entre los arcos florales, tomada del brazo de un amigo suyo que hizo de padrino. Caminaba con paso firme, con los ojos brillantes, sin saber que estaba caminando hacia la mayor de las tragedias. Y yo, su madre, su raíz, la única que podía evitarlo, no tenía voz. Cuando se acercaron al altar, Rafael giró para recibirla, y por un instante, muy breve, me miró. Fue una mirada larga, directa, sin palabras. En ella me suplicaba algo. No sé si perdón, silencio o complicidad. Pero yo no podía darle ninguna de las tres cosas. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies, que todo lo que había construido durante décadas, la imagen de una madre fuerte, de una mujer resiliente, de una educadora ejemplar, se derrumbaba en silencio, sin testigos. Porque después de todo, ¿quién le creería a una anciana que dice haber reconocido a su esposo desaparecido en el hombre que ahora se casa con su hija? ¿Quién podría entenderlo sin acusarme de locura, de venganza, de celos? La ceremonia siguió como si nada. Las palabras del juez de paz, los votos intercambiados, los aplausos, los pétalos arrojados. Todo sucedió con una perfección grotesca, como si el universo decidiera burlarse de mí con precisión quirúrgica. Y mientras los novios caminaban entre los invitados, sonriendo a las cámaras, yo empecé a caminar también, pero en sentido contrario. Me fui del salón, crucé el patio, pasé junto a la capilla cerrada y llegué al jardín más alejado de la hacienda. Allí, bajo un roble viejo, me dejé caer sobre la banca de piedra y, por primera vez en muchos años, lloré sin pudor. No era tristeza solamente. Era algo más hondo, más feroz. Era la certeza de haber vivido engañada, de haber amado en vano, de haber protegido a mi hija de todo, menos de lo más terrible, su propio origen. El mundo se había vuelto un lugar donde lo imposible era real, y yo sabía, con un dolor que no tiene nombre, que ya no había regreso. Solo quedaba enfrentar la verdad y decidir qué hacer con ella. La fiesta se extendió hasta bien entrada la madrugada, y aunque mis pies ardían y la cabeza me latía con fuerza, me obligué a quedarme. No porque disfrutara el momento, sino porque no podía irme sin saber. Necesitaba observar cada gesto de ese hombre al que mi hija llamaba ahora esposo. Cada palabra que usaba, cada manera en la que la tocaba, en la que la miraba. Era como mirar un doble, como si alguien hubiese reconstruido a Damián a partir de los recuerdos rotos que guardé durante décadas y lo hubiera colocado allí como una sombra vestida de carne y hueso. Pero no era una copia. Era él. Y cuanto más lo escuchaba hablar, más lo confirmaba. El acento apenas modificado, esa forma suya de deslizar las R's, el pequeño tic en la comisura izquierda cuando sonríe,
como si un pensamiento lo contradijera internamente. Era Damián. Con otro nombre, con otra historia, con otra piel que había logrado burlar el paso del tiempo, pero no la mirada de una mujer que una vez lo amó con el cuerpo entero. Me mantuve cerca, sin ser vista. Entre los invitados, todos vestidos de blanco o beige, con sus lentes de sol aún colgados en el cuello a pesar de la noche, yo me sentía como una intrusa de otro mundo. Lia, radiante, iba de mesa en mesa, recibiendo abrazos, bendiciones, palabras de admiración. Rafael, porque todavía me resultaba imposible pensar en él con otro nombre, la seguía de cerca, como si temiera que se le escurriera entre los dedos. A cada paso que daban juntos, una parte de mí se despedazaba. Me pregunté si, al tocarla, él también sentía ese vínculo invisible. Si su cuerpo recordaba que esa joven era su hija, si alguna fibra en su interior se estremecía como lo hacía el mío. En un momento, Rafael se acercó a mí. No lo hizo con teatralidad, sino como quien sabe que no puede evitar lo inevitable. Traía 2 copas de vino en la mano y una expresión de fingida serenidad que no lograba ocultar la tensión bajo su piel. Se sentó a mi lado, en una banca de piedra a la orilla del jardín, lejos del bullicio, donde apenas nos alcanzaba la música lejana y el reflejo titilante de las luces colgadas entre los árboles. «Gracias por venir», dijo con una voz que intentaba sonar firme. «Sé que esto debe ser difícil de entender». Lo miré sin responder. Me fijé en sus manos. Eran las mismas, ligeramente más gruesas, con las venas más marcadas, pero las mismas que una vez recogieron a Lia cuando era bebé. Las mismas que me acariciaban el cuello por las noches mientras me hablaba de sueños que jamás se cumplirían. «No tienes idea de lo que estás haciendo», le dije por fin, con un hilo de voz. «Es tu hija». «Lo sé», respondió bajando la mirada. «Lo supe cuando la vi por primera vez. Supe que era mía. Pero no podía marcharme otra vez». Me quedé inmóvil. Su respuesta era una daga. El cinismo mezclado con una culpa apenas disimulada me revolvía el estómago. «¿Y entonces qué planeabas? ¿Casarte con ella y fingir el resto de tu vida? ¿Engendrar más hijos sin decirle que es su padre? No lo entiendes, Adela. Yo no... No fue así. No fue un plan. Ella llegó a mi vida sin yo buscarla. Me hablaron de ella por una conferencia. Me enviaron su perfil, su currículum. Me impresionó. La invité a colaborar en uno de mis proyectos. Y fue entonces cuando lo supe. Supe que era mía. Y aún así seguiste. Sí. El silencio entre nosotros se volvió espeso, como una niebla espesa en la que se ahogan las palabras. ¿Sabes lo que significa esto para ella? «Por eso estoy aquí», dijo mirándome a los ojos por primera vez. «Porque tú debes decírselo. Tú eres la única que puede hacerlo sin que se le derrumbe el mundo». Reí, una risa amarga, desprovista de toda alegría. «¿Ahora quieres que yo arregle el desastre que tú creaste?» «No es solo un desastre. Es mi vida». «No. Es su vida. Y tú estás a punto de destrozarla». Se levantó y se fue sin decir más. Yo me quedé allí, paralizada por la imposibilidad de comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Todo mi cuerpo temblaba. Sentí una oleada de frío, aunque el aire era cálido. No sabía si llorar, gritar o correr. En ese instante, supe que lo que venía sería peor. Mucho peor. Los días siguientes transcurrieron con la velocidad de una tormenta silenciosa. Regresé a casa en autobús, con los ojos secos y la espalda tensa. La casa, que siempre me había recibido como un refugio, ahora parecía ajena, como si me perteneciera solo en apariencia. No comí casi nada.
Solo me sentaba en la mecedora del porche, con la medalla en la mano, mirando hacia el campo como si esperara que alguien saliera de entre las milpas a darme una explicación. Lia me llamaba, me mandaba mensajes, me hablaba de la luna de miel que habían postergado para organizar sus nuevos proyectos. Se mostraba feliz, y yo fingía que también lo estaba. Pero cada palabra suya me desgarraba. ¿Cómo decirle? ¿Cómo mirarla a los ojos y decirle que el hombre con el que compartía cama era su padre? ¿Cómo hablarle sin matarle algo en el alma que tal vez no se recupere jamás? Una noche. No pude más. Tomé el álbum de fotos que había guardado durante años en el ropero, aquel que contenía las pocas imágenes de Damián que conservaba. Nuestra boda, una Navidad, una foto en la que él sostenía a Lia en brazos cuando tenía apenas unos meses. Lo observé con detenimiento. Comparé cada rasgo con el rostro de Rafael. La forma de la mandíbula. La línea del cabello. La curva de las cejas. Era él. No cabía duda. Al día siguiente fui al registro civil con un viejo amigo que aún trabajaba allí. Le pedí que buscara el acta de matrimonio de Damián y mía. Y luego, con una mezcla de vergüenza y urgencia, le pedí que investigara si había cambiado de identidad en algún momento. Me miró con lástima, como quien observa a una anciana sumida en una fantasía dolorosa. Pero accedió. Me llamó 3 días después. «Adela», dijo con voz grave. «El hombre que conociste como Damián Silva cambió legalmente su nombre a Rafael Dávila Cifuentes hace 20 años. El mundo se detuvo. No era solo un parecido. No era una ilusión. Era un hecho. Jurídico. Irrefutable. Esa noche, abrí una botella de vino que guardaba para alguna ocasión especial y me serví una copa. Me senté frente al espejo del baño y me miré largo rato. Las arrugas. Las ojeras. Las manchas. Pensé en todo lo que había callado. En todo lo que había soportado. En todo lo que había creído superar. Y supe que nada estaba superado. Todo estaba aquí, latiendo, como una bomba que nunca dejó de estar activada. La rabia llegó después, como una segunda oleada, más fuerte, más caliente, más insoportable. Me encerré en la cocina y rompí un plato. Luego otro. Y otro más. Era la vajilla que había heredado de mi madre. Me detuve en seco. ¿Qué sentido tenía romper los pedazos del pasado que sí me amaron? Me senté en el suelo, entre los trozos de porcelana, y lloré por primera vez con un dolor completo. No solo por Damián. No solo por Lia. Lloré por mí, por la mujer que había amado en silencio, que había criado a una hija con devoción, que había envejecido con dignidad y que ahora se encontraba atrapada en una pesadilla sin salida. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía seguir callando. No podía seguir sosteniendo un secreto que tenía el poder de destruir a mi hija. Ella merecía saber. Y si me odiaba por ello, lo aceptaría. Pero no podía seguir viviendo con ese peso en el pecho. Empecé a escribir una carta. No una nota breve, una carta larga. De esas que se escriben para ser leídas más de una vez. Le conté todo. Desde el principio. Cómo conocí a Damián. Cómo desapareció. Cómo lo reconocí. Cómo confirmé que era él. No le pedí que me creyera. Solo le pedí que mirara las pruebas. Que buscara por sí misma. Que me escuchara no como madre, sino como mujer que alguna vez fue engañada igual que ella. Cuando terminé de escribir, la leí en voz alta. Me temblaba la voz. Era la verdad. Cruda, difícil, sin adornos.
La doblé con cuidado, la metí en un sobre junto con las copias de las actas y las fotos, y salí a enviarla. En la fila del correo, sentí que cada minuto era un año. Pero no me eché atrás. Cuando entregué el sobre al empleado, supe que no había marcha atrás. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era Lía. Su voz era distinta. «Mamá», dijo, y su voz ya no era suave, sino tensa, cortante. «¿Qué me enviaste?» Cerré los ojos. Sabía que esa llamada sería el principio del fin. O tal vez el principio de otra cosa. «La verdad», le respondí. «Solo la verdad». Y el silencio que vino después fue más elocuente que cualquier palabra. Porque hay verdades que, una vez dichas, ya no se pueden devolver. «Entendido. A continuación, te presento la cuarta parte. Punto medio del guión. Mi hija se casó con un hombre 30 años mayor. Y descubrí que era el esposo que me abandonó. Desarrollada como un texto narrativo continuo y fluido, con una extensión aproximada de 13.500 caracteres, redactado en un estilo maduro, pausado y emocional, sin frases cortas ni bloques separados. Esta sección representa un momento de claridad o revelación íntima para la protagonista, donde toma una decisión o se fortalece internamente. La carta que envié a Lía no obtuvo respuesta inmediata. Los días se sucedieron en un silencio denso, como si el mundo entero contuviera la respiración, como si cada hoja que caía del almendro en el patio lo hiciera en cámara lenta, en un tiempo suspendido. Por las noches me acostaba sin apagar la lámpara del velador, como si la luz tenue pudiera impedir que la oscuridad que se formaba dentro de mí terminara por invadirme por completo. Leí la Biblia. Releí novelas antiguas. Recité poemas en voz alta frente al espejo, solo para comprobar que mi voz seguía siendo la mía. Por momentos dudaba de mi cordura. Me preguntaba si no habría sido mejor callar, dejar que la vida siguiera su curso con su falsa armonía, con esa ilusión de felicidad que mi hija parecía haber construido con tanto empeño. Pero entonces abría el cajón donde guardaba la copia de la carta y la leía de nuevo, palabra por palabra, línea por línea, y me convencía de que el silencio también puede ser una forma de traición. Una semana después, Lía me llamó. Su voz era otra. Había en ella una frialdad que no le conocía, una distancia glacial que me atravesó como un puñal. Me dijo que había leído todo, que necesitaba tiempo, que no entendía nada. Yo apenas logré decir su nombre antes de que colgara. Y fue entonces, en ese segundo preciso, cuando supe que algo había cambiado para siempre. No era solo la revelación, no era solo el hecho en sí mismo. Era la forma en que mi hija había dejado de mirarme con los ojos de la niña que yo crié para empezar a verme como a una mujer que le había ocultado el secreto más importante de su vida. Los días siguientes fueron un vaivén de pensamientos que se atropellaban dentro de mi cabeza como caballos desbocados. Empecé a notar pequeños olvidos. Una llave que no aparecía. Un sartén que dejé en la hornilla más tiempo del necesario. Un mensaje que no supe responder. Fui al médico del centro de salud. Me hicieron análisis, pruebas de memoria, preguntas triviales que respondí sin vacilar. No era demencia, no era deterioro. Era angustia. Era la sensación de haber vivido para un propósito y ahora no tener ya nada a lo que aferrarse. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una noche, después de la cena, llamaron a la puerta. Era Rafael. No llevaba traje, ni reloj, ni ese aire de señor respetable que tanto cultivaba. Venía con una camisa sencilla, la cara demacrada y las manos vacías. Me pidió pasar. Dudé por un instante, pero me hice a un lado. Se sentó en la silla de mimbre junto a la ventana y permaneció allí en silencio durante varios minutos, como si el simple acto de estar en esa casa
fuera una carga demasiado pesada. Cuando al fin habló, su voz ya no tenía ese tono seguro que usaba en público. Era la voz de alguien que había bajado la guardia por completo. «Ella no me habla», dijo sin mirarme. Se fue del departamento. No me dijo a dónde. Solo dejó una nota que decía: «No me busques». No supe qué responder. Me senté frente a él, con la taza de té entre las manos como si eso pudiera protegerme de lo que iba a escuchar. Me contó que desde que recibió la carta, Leah había cambiado, que empezó a mirar las cosas con otros ojos, que se volvió introspectiva, que comenzó a hacer preguntas que él no sabía cómo responder. Me dijo que había intentado explicarle, que quiso decirle que la amaba, que lo que sentía por ella era real, que no había sido un plan ni una manipulación. Yo lo escuchaba con incredulidad. ¿Cómo podía hablar de amor en ese contexto? ¿Cómo podía siquiera pensar que ese tipo de vínculo no era una aberración? Pero no lo interrumpí. De alguna forma, quería oírlo todo, entender hasta qué punto se justificaba a sí mismo. «Tú la criaste», me dijo de pronto con una mirada que me atravesó. «Tú le diste lo mejor de ti, pero yo también la vi crecer. Desde lejos, desde el vacío. Pensaba en ella cada cumpleaños, cada vez que pasaba por una librería infantil, cada vez que veía una niña con trenzas. No me atreví a volver porque pensé que lo mejor era dejarlas vivir sin mi sombra. Y cuando la conocí, cuando me di cuenta de quién era, sentí que era una especie de milagro, una segunda oportunidad. No para ser su padre. Eso ya era imposible. Pero para ser algo en su vida. Algo bueno. Me puse de pie. No podía seguir escuchando. Había una parte de mí que quería gritar, que quería arrojarle todo el dolor acumulado, que quería preguntarle qué clase de hombre puede amar a su hija sin desear destruirse. Pero otra parte, más cansada, más vieja, solo quería que se fuera. Le dije que necesitaba que me dejara sola, que ya no podía cargar tan bien con su conciencia. Él asintió. Se levantó y se fue sin decir más. Aquella noche no dormí. Recordé todas las veces que Leah me preguntó por su padre. Recordé sus dibujos de niña, en los que aparecía una figura masculina siempre con el rostro en blanco. Recordé la primera vez que le hablé de la ausencia, de los hombres que no saben quedarse, de las heridas que no se ven, pero que sangran igual. Y por primera vez me sentí responsable de algo más que del silencio. Me sentí culpable de haberla criado entre verdades a medias, de haber preferido el mito al dato, la protección al conocimiento. Porque al callar, también le robé su historia. A la mañana siguiente recibí un mensaje. Era de Leah. Me pedía verme. Me dio una dirección en el centro de la ciudad, una cafetería discreta donde solíamos ir cuando venía de visita. Me arreglé con el esmero de quien va a un funeral. Me puse un vestido sobrio, peiné mi cabello con cuidado, me perfumé como lo hacía en los días importantes. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada junto a la ventana, con los ojos perdidos en la calle. Me acerqué con pasos lentos. Ella me vio y no sonrió. Me saludó con un leve gesto de cabeza. Nos sentamos frente a frente. ¿Es verdad todo?, fue lo primero que dijo. Asentí. ¿Cómo pudiste no decirme? Tragué saliva. No tenía una respuesta simple. Le hablé de mi miedo, de mi ignorancia, de mi imposibilidad de prever que un día su padre volvería a cruzarse en su camino. Le hablé de mi decisión de protegerla, aunque hoy entendiera que no fue lo correcto. Le pedí perdón, no con lágrimas, sino con palabras desnudas, sin adornos. Ella no lloró. Pero su rostro era el de alguien que había llorado mucho.
Me contó que se había hecho una prueba de ADN, que había contactado a un amigo forense que le debía un favor, que los resultados eran concluyentes. Me dijo que había sentido náuseas, rabia, asco, tristeza, que durante 2 días no salió de su cuarto, que pensó en hacerse daño. Pero luego pensó en mí. Y eso la detuvo. Me dijo que no podía seguir viendo a Rafael, que todo lo que sentía por él se había convertido en un torbellino sin nombre, pero que, de algún modo, también lo comprendía. No lo perdonaba, pero lo entendía, que los vacíos no se llenan con mentiras, pero tampoco con castigos. No sé quién soy ahora, me dijo, con una voz tan frágil que me rompió por dentro. No sé si todo lo que viví fue real o una farsa. No sé si lo que sentí era amor o la necesidad de ser vista. No supe qué decirle. Solo le tomé la mano. Estaba fría. Me la permitió unos segundos. Luego la retiró con suavidad. «Necesito tiempo, mamá», dijo. «No para perdonarte. Eso tal vez venga después. Pero para entender. Para reconstruirme. No me busques. Yo te buscaré cuando esté lista». Asentí. No le pedí más. Solo le dije que la amaba y que lo haría siempre, aunque no volviera, aunque nunca me perdonara. Salí de la cafetería con el alma hecha trizas. Caminé por el centro sin rumbo, dejando que la ciudad me absorbiera con su ruido, sus rostros, su prisa. Me detuve frente a una librería de viejo y entré sin pensarlo. Rebusqué entre los estantes polvorientos hasta encontrar un libro de cartas de madres a hijas. Lo compré. En casa lo leí de principio a fin. Y comprendí algo. Que las madres no estamos hechas de perfección, sino de voluntad. Que criamos desde nuestras heridas. Y que a veces, solo a veces, el mayor acto de amor es dejar ir. Los días que siguieron fueron más silenciosos que nunca. Pero ya no me dolía tanto el silencio. Lo sentía como una espera, una semilla que aún no brota, pero que existe bajo tierra. Empecé a escribir un cuaderno para Lía. No como justificación, sino como legado. Escribía cada noche. Sobre mí. Sobre sus primeros pasos. Sobre mis errores. Sobre mis sueños. Era mi forma de acompañarla sin invadirla. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi una mariposa azul posarse en la ventana. Me quedé mirándola largo rato. Pensé que tal vez no todo estaba perdido, que las cicatrices no desaparecen, pero se integran a la piel, y que mi hija, mi pequeña Lía, algún día volvería. No como antes. No como la niña que se sentaba en mis rodillas a escuchar cuentos, sino como una mujer que ha conocido la verdad. Y que, aún así, tal vez, aún me pueda mirar con amor. Después de aquella conversación en la cafetería, el silencio entre Lía y yo se volvió más denso, más definitivo. Pasaron semanas sin noticias suyas, y cada día que transcurría sin una llamada o un mensaje era una herida que se abría un poco más. Intenté mantenerme ocupada. Cuidaba el jardín, leía, tejía, pero nada lograba distraerme de la ausencia de mi hija. El peso de la verdad revelada y las consecuencias de mis acciones me mantenían en un estado constante de ansiedad y culpa. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a Rafael acercarse por el camino de tierra que conducía a mi casa. Vestía de manera informal, con una camisa arrugada y el rostro demacrado. Al verlo, sentí una mezcla de rabia y compasión. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, él levantó la mano en señal de paz y me pidió hablar.
Nos sentamos en el porche y Rafael comenzó a hablar de Lía, de cómo había intentado contactarla sin éxito, de su desesperación por no saber dónde estaba ni cómo se encontraba. Me confesó que había considerado acudir a la policía, pero temía que eso empeorara las cosas. Me pidió ayuda para encontrarla, para saber si estaba bien, aunque mi instinto me decía que debía mantenerme al margen, que ya había hecho suficiente daño. No pude evitar sentir preocupación por mi hija. Así que accedí a ayudarlo. No por él, sino por Lía. Comenzamos a buscar en los lugares que solía frecuentar. Preguntamos a sus amigos y colegas, pero nadie sabía nada. Era como si se hubiera desvanecido. Finalmente, después de varios días de búsqueda infructuosa, recibí una llamada de una amiga de Lía, que me informó que la había visto en una pequeña ciudad costera, trabajando en una librería. Sin pensarlo, tomé un autobús y me dirigí allí. Al llegar, encontré la librería, y efectivamente, allí estaba mi hija, atendiendo a los clientes con una sonrisa forzada. Al verme, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y molestia. Le pedí que me permitiera hablar con ella, que necesitaba saber cómo estaba. Accedió a regañadientes y nos sentamos en un café cercano. Durante nuestra conversación, Lía me confesó que había huido para encontrar paz, para alejarse de todo lo que la había herido. Me dijo que aún no estaba lista para perdonarme, pero que agradecía que me preocupara por ella. Le informé que Rafael también estaba preocupado y que solo quería saber que estaba bien. Ella asintió, pero dejó claro que no quería verlo. Regresé a casa y le informé a Rafael sobre el paradero de Lía, pero le pedí que respetara su deseo de no ser contactada. Él aceptó, aunque con evidente dolor. A partir de ese momento, nuestras vidas siguieron caminos separados. Yo me sumí en una rutina solitaria, esperando que el tiempo sanara las heridas y que, algún día, Lía pudiera perdonarme y regresar a mi vida. El tiempo transcurría con una lentitud exasperante desde que Lía se marchó. Cada día sin noticias suyas era una punzada en el corazón, una herida que no cerraba. Me aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, encontraría en su corazón el espacio para el perdón. Pero esa esperanza se desvanecía con cada amanecer, sin su voz. Una tarde, mientras me encontraba en la cocina preparando una infusión de manzanilla, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Corrí a abrir, y allí estaba Lía, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Sin decir palabra, me abrazó con fuerza. Sentí sus lágrimas empapar mi blusa, y las mías no tardaron en unirse a las suyas. Nos sentamos en el sofá, y ella comenzó a hablar. Me contó que había estado en terapia, intentando comprender y procesar todo lo ocurrido. Que había pasado por etapas de negación, ira, tristeza y, finalmente, aceptación. Me dijo que, aunque le costaba, estaba dispuesta a reconstruir nuestra relación. Le tomé la mano y le aseguré que siempre estaría allí para ella. Sin embargo, la paz fue efímera. Días después, recibí una citación judicial. Rafael había decidido demandarme por difamación y daños morales. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, ahora me culpaba a mí por las consecuencias de sus actos. Lía, al enterarse, se mostró consternada. Intentó hablar con él, pero fue en vano. El día del juicio llegó. Me presenté en el tribunal con la frente en alto, acompañada por mi abogado y por Lía, que se negó a dejarme sola. Durante el proceso, Rafael intentó presentarse como una víctima, alegando que yo había destruido su reputación y su vida. Pero las pruebas eran contundentes. Las actas, las fotografías, los testimonios. El juez desestimó la demanda y, en cambio, ordenó una investigación sobre su conducta.
A la salida del tribunal, Rafael me miró con odio. Me dijo que me arrepentiría, que había arruinado su vida. Pero yo no respondí. Sabía que había hecho lo correcto. Lia me abrazó y me susurró al oído que estaba orgullosa de mí. Desde entonces, nuestra relación ha ido sanando. Hemos compartido momentos, risas y lágrimas. Hemos reconstruido los lazos rotos y aprendido a confiar de nuevo. Aunque las cicatrices permanecen, hemos encontrado la manera de seguir adelante, juntas. Y así, en medio del dolor y la adversidad, descubrimos la fuerza del amor y la resiliencia. Porque al final, lo que realmente importa es la verdad, el perdón y la capacidad de sanar. La casa ha vuelto a ser un lugar de silencio. Pero ya no es el silencio del abandono, sino el de la calma después de la tormenta. De esas que arrasan los árboles viejos y destapan raíces que una creía muertas. El aire huele distinto, como si los muros, después de haber escuchado todo lo que se cayó durante décadas, se sintieran más livianos, más sinceros. No sé si puede decirse que todo ha terminado, porque las historias que nos marcan profundamente no se cierran como las ventanas cuando cae la noche. Se transforman, se disuelven en lo cotidiano, se vuelven parte del aroma del pan, del canto de los pájaros que despiertan antes que una, del sonido del agua cuando hierve en la tetera. Desde el día del juicio, no he vuelto a ver a Rafael. Ni sé dónde está, ni si ha entendido alguna vez el alcance de lo que hizo. No me interesa su perdón, ni su redención. No es para él esta historia. Es para mí. Y es para Lia. Mi hija volvió a mi vida con una madurez distinta. Más lenta, menos luminosa, pero más real. Al principio nos hablábamos con cuidado, como quien pisa terreno minado. Pero después, poco a poco, fuimos reencontrándonos en las cosas pequeñas. Una receta que le gustaba de niña, una canción que solíamos cantar mientras lavábamos los trastes, una anécdota sobre su infancia que ella te había olvidado y que yo conservaba. Con ternura, no hablamos mucho del pasado. Es como una herida mal suturada. Sabemos que está ahí, que dolerá si la tocamos, así que preferimos rodearla con gestos simples. Me visita cada domingo y a veces se queda a dormir. Trae sus libros, su computadora, sus silencios. Yo le preparo café, le cedo mi sillón favorito y la observo mientras lee, con ese gesto concentrado que me recuerda tanto al de su padre. No a Rafael, sino al Damián que conocí cuando todavía teníamos un futuro por escribir. Ella dice que aún está en proceso de reconstrucción, que ha empezado a escribir sobre su experiencia, no como una denuncia, sino como una forma de comprender. Me pidió permiso para incluir fragmentos de mi carta, y aunque al principio dudé, terminé aceptando. Si su historia puede servir para que otras mujeres vean, para que otras madres no callen, entonces algo de este dolor habrá tenido sentido. No hemos hablado del amor. No sé si volverá a confiar en alguien. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso ya no depende de mí. Solo me corresponde acompañarla, como un faro que no guía el camino, pero que al menos asegura que el puerto sigue ahí, esperando. He retomado viejas costumbres que había abandonado. Volví al club de lectura del pueblo. Empecé a escribir en un cuaderno de tapas duras que me regaló Lia en mi cumpleaños número 74. Un cuaderno en el que anoto pensamientos, recuerdos, sueños que aún me visitan de madrugada. Planté bugambilias en el jardín y les hablo cada mañana. Hay algo en cuidarlo vivo que ayuda a reconciliarse con lo que no tuvo remedio. A veces, por las noches, me siento en el porche y miro las estrellas. Me pregunto si Damián, ese hombre que alguna vez amé y que luego se volvió Rafael, pensó alguna vez en las consecuencias de su silencio. Me pregunto si, en alguna parte de su alma rota, supo del todo lo que hizo.
No me responde el cielo, claro está, pero me responde el pecho, con una serenidad que no conocía. Porque una ya no necesita venganza ni explicaciones. Llega un momento en que el corazón se cansa de cargar los porqués y prefiere atesorar los para qué. Hoy, al cerrar esta historia, no me siento víctima ni heroína. Soy una mujer mayor que vivió lo suficiente como para saber que la vida no entrega respuestas limpias. Que hay amores que nos construyen y nos traicionan en la misma caricia. Que los hijos, aunque los gestemos en nuestro cuerpo, tienen caminos que a veces nos duelen más de lo que nos enorgullecen. Pero también sé esto. La verdad, aunque tarde, libera. Y que no hay vínculo más profundo que el que se reconstruye después del quiebre. Por eso, cuando Lía me abraza ahora, lo hace con toda la fuerza del que ha perdido algo esencial y ha decidido no volver a perderlo. Y yo, al sentir ese abrazo, ya no lloro como antes. Solo cierro los ojos, respiro y agradezco. Porque estoy viva. Porque estoy en paz. Porque finalmente soy de nuevo madre. Pero ahora también soy mujer.